Buenos días. Primero agradecer al Comité de Hipertensión por la invitación. Me corresponde hablar a mí de hipertensión arterial en los pacientes diabéticos. Aunque aparentemente es un tema sencillo, es muy complejo para abordar este tema en tan solo 20 o 25 minutos, por lo que voy a ser muy preciso y conciso en este sentido. Para nadie es un secreto que si la hipertensión, tanto la hipertensión como diabetes por separado, incrementan el riesgo cardiovascular. Cuando se unen estas dos enfermedades, tiene aproximadamente 4 más veces riesgo de eventos cardiovasculares comparado que con pacientes no diabéticos y no hipertensos. Por eso quise traer este término, que es la tormenta perfecta, basada en la película George Clooney del año 2000. Basada en hechos reales, los pescadores en el Océano Atlántico fueron sorprendidos por un huracán, el cual se formó por dos grandes borrascas, una de aire frío, que yo asemejo a la diabetes, y otra de aire caliente, que yo asemejo a la hipertensión, alrededor de la isla de Sal. El choque o la fusión de estas cosas fusiona grandes problemas. En esta situación fue en el mar, pero en los pacientes esto prácticamente es una tormenta. Y si tú le sumas falla renal, ya no es la tormenta perfecta, sino la triada perfecta. La diabetes y la hipertensión desafortunadamente son condiciones muy frecuentes y prevalentes en nuestra sociedad. La prevalencia de hipertensión en pacientes diabéticos es 2 veces mayor que en la población general, y a la edad de 45 años alrededor del 40% de los diabéticos ya son hipertensos. Y esto incrementa linealmente con el paso de los años. A nivel mundial, para el año 2010, había una prevalencia de 31%, que representaba aproximadamente 1.400 millones de personas, prácticamente la población de India o 27 veces la población de Colombia. La prevalencia de hipertensión es mayor en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos, y el 75% de las personas hipertensas viven en estos estratos o en estos países. Y desafortunadamente la conciencia, el tratamiento y el control de la hipertensión son mucho más bajos también en estos países y estos estratos socioeconómicos. Más del 50% de los pacientes hipertensos, ellos no están solos, siempre tienen factores de riesgo cardiovasculares asociados. Los más comunes son diabetes, hasta un 20%, dislipidemia el 30%, sobrepeso y obesidad el 40%, hiporuricemia el 25% y síndrome metabólico el 40%. Esto es importante porque tiene implicaciones desde el punto de vista terapéutico. Desde hace varios años, se ha venido observando una disminución de las complicaciones relacionadas con la diabetes, tanto de eventos relacionados con ello como de infarto, ACV, amputación y enfermedad, vienen disminuyendo. Pero desafortunadamente, complicaciones se ven opacadas porque los pacientes diabéticos están incrementando bárbaramente. La prevalencia a nivel mundial es del 9.3%. Y se espera que para el año 2045 exista aproximadamente 700 millones de pacientes diabéticos. O sea que el trabajo que se nos viene va a ser grande. Igualmente, desde hace décadas se sabe que el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementa con el incremento de la tensión, y es desde niveles tan bajos como de 115 de sistólica y 75 de diastólica. Y esto ha servido de base para algunas sociedades o algunas guías para establecer niveles de tensiones más bajos, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Lo que sí no tiene duda es que el tratamiento antihipertensivo reduce los eventos cardiovasculares, sea en pacientes hipertensos o en los pacientes no hipertensos, no diabéticos como diabéticos. Hay reducciones de ACV hasta un 40%, de eventos cardiovasculares mayores hasta un 30% y de muerte hasta de un 40%. Desde hace varios años, los niveles de tensión arterial han variado, para las guías como para los diferentes trials o pruebas. Por ejemplo, miran, desde el 2008 se comparaban dos grupos, y en esa época comparaban el grupo de 160-90 con el grupo de 150-85. Y en esa época 150-85 aparentemente era un tratamiento intensivo para ellos, en pacientes diabéticos.
Pero lo importante para recalcar es que en ambos grupos, la reducción de eventos cardiovasculares es significativa, pero sobre todo en los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Por otro lado, si hay algo que no nos ha faltado en los últimos años, son el boom de las guías. Diabetes, en hipertensión, en falla renal crónica. Y en diabetes, el año pasado fueron publicadas las guías de hipertensión en enfermedad renal crónica, guías de enfermedad cardiovascular de riesgo en pacientes diabéticos, y este año por la ADA, en los estándares de cuidado médico en diabetes, haciendo énfasis en el manejo de hipertensión. Y la Sociedad de Hipertensión no se ha quedado atrás. En el 2017 salieron las controvertidas guías del Colegio Americano de Cardiología, porque bajaron el estándar o los niveles de tensión arterial para considerar los pacientes hipertensos. Al año siguiente salieron publicadas en el 2018 las guías europeas, y el año pasado la de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que es realmente por la que yo personalmente más me gusta y por la que me giro. El problema es de tantas guías y tantos valores que crea un caos. No solamente en la comunidad médica, sino también dentro de los pacientes. Y esto a veces no es fácil. Y no es fácil porque esto no es un juego. Y es que disminuir la presión arterial en los pacientes diabéticos tiene sus beneficios. Por ejemplo, hay reducción de la mortalidad significativamente, de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad coronaria isquémica, y si somos nefrólogos, desde el punto de vista, hay una reducción del deterioro de la función renal o de la nefropatía manifestada por albuminuria. Ahora, no quiero dejar el mensaje en esta charla que lo más importante es tratar la hipertensión. En los pacientes diabéticos, la intervención tiene que ser multifactorial. Por ejemplo, en este estudio de 2008, la idea es intervienen hemoglobina, los lípidos, la presión sistólica y la sistólica. Pero las dos variantes que más efecto estuvieron desde el punto de vista estadístico sobre la mortalidad fueron el control de la presión arterial sistólica, pero sobre todo el control de los lípidos, del colesterol, por debajo de 175, como aparece en esta diapositiva. El estudio de diabetes esteno, que también utilizó unos niveles de tensión arterial mucho más altos, también publicó la intervención cuando se interviene multifactorialmente, reduce la mortalidad en este grupo, la terapia intensiva versus la terapia convencional, favoreciendo más la terapia hipertensiva. Y desde el punto de vista renal, el control intensivo de la glucosa se asocia con definitivamente una reducción del riesgo de enfermedad terminal en estos pacientes. Ahora, alguien me preguntaba, ¿qué es más importante, controlar la glicemia o controlar la hipertensión en este grupo de pacientes? Ambas son importantes, muy importantes. Pero quise traer esta diapositiva de este estudio británico del año 1998, donde comprobaran la reducción del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos, pero desde el punto de vista estadístico fue mucho más importante el control óptimo de las cifras de tensión arterial para reducir ACV, muerte por diabetes y complicaciones microvasculares, extendiendo esta como retinopatía, nefropatía y neuropatía. Esta es una tabla donde aparecen las diferentes definiciones de hipertensión de las últimas guías que han salido. La de los veteranos del Colegio Americano de Cardiología, las europeas y las NICE. Todas tienen ciertas variaciones. La más drástica fue la del Colegio Americano, la del 2017, que ya todos conocen, pero a mí realmente la que más me gusta y la que yo aconsejo es la de la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿Y por qué? Porque son sencillas, son simplificadas, fáciles de usar, y como ellos dicen, son aptas para aplicarse tanto en países o en entornos de estratos socioeconómicos altos como bajos, sobre todo en estados donde a veces no es fácil conseguir lo óptimo. Y en este sentido, las mismas guías de la sociedad hablan de unos estándares de óptimo basados en evidencia científica y otros estándares esenciales, que es lo mínimo que debe tener estos pacientes hipertensos. Entonces, todos quisiéramos tener un Ferrari para desplazarnos al trabajo o de paseo,
pero usted con un carro 20 o 30 veces mucho más económico también puede viajar y conseguir lo mismo. Entonces, quise traer esta comparación para tenerla en cuenta. Y ellos clasifican que lo esencial es por lo menos, idealmente, los pacientes tener menos de 140/90. Pero también hablan de reducir por lo menos la presión arterial sistólica en 20 y la diastólica en 10. Ejemplo, si usted tiene un paciente con 180, 110 en su primera visita, por lo menos, es muy importante que la próxima visita por lo menos tenga una reducción de 160, 100 de tener. Y usted está ayudando bastante, impactando mucho la movilidad cardiovascular. Y lo óptimo lo dividen según la edad. Menores de 65 años, usted tiene que ser un poco más exigente. Entonces, el target es conseguir menos de 130/80, pero sí lo tolera, pero tiene que ser mayor de 120/70. Ahora, los pacientes mayores de 65 años con cierta comorbilidad o fragilidad, el target debe ser menor de 140/90, si es tolerado. Si es tolerado. Y estas son consideraciones individuales. Y establece un objetivo de acuerdo a la patología asociada. Y en lo que respecta a diabetes, el objetivo es menor de 130/80 en los pacientes diabéticos. Y en los pacientes frágiles, los pacientes mayores de edad, el objetivo es menor de 140/80. Esta es la clasificación, me parece mucho más sencilla, mucho más práctica, más aplicable, basada en la cifra de tensión en el consultorio y se apoyan en medidas ambulatorias como el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Por qué es importante, sobre todo en los diabéticos? Porque no debe quedar duda si el paciente diabético es hipertenso o no, porque estas enfermedades no aceptan excusas. Estas enfermedades son como el recibo de servicio público de COESA. O le pagas o le pagas. Y si es hipertenso, o la tratas o la tratas. Entonces, sobre todo en pacientes que pueden tener hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca o hipertensión nocturna, que como todos sabemos, la hipertensión nocturna se asocia con un mayor incremento de riesgo cardiovascular. Y muchas veces la única forma de saberlo es con un monitoreo ambulatorio de 24 horas. Y lógicamente, los pacientes diabéticos por sí solos son de alto riesgo cardiovascular. Y identificar si ellos tienen daño de órgano blanco. Ya, porque si ya tienen daño de órgano blanco, entran en la clasificación de estos cuadritos rojos de alto riesgo cardiovascular. Estas son las diferentes pruebas, las más que más han impactado, los valores y las cifras, y sobre la cual se han basado muchas de las guías o consensos que han salido en el último año. La más antigua es TOC, una reciente del 2015 fue el SPRINT, sobre la cual se basó el Colegio Americano de Cardiología, y las otras Advanced. Todas en mayor o en menor medida sugieren que la disminución de la presión arterial en mayor o menor medida impacta el riesgo de la mortalidad cardiovascular. El problema es en que usted se vuelva más exigente con los niveles de tensión arterial, más lo intente bajar, va a tener más efectos secundarios, como aparece en el estudio de SPRINT. Incrementa los riesgos, por ejemplo, de anormalidades electrolíticas o elevación de la creatinina en este grupo de pacientes. Este es un cuadro donde comparan las muertes causadas en el SPRINT, el tratamiento estándar versus el tratamiento intensivo. Existe una diferencia que resultó significativa. Pero lo otro importante es que para obtener lo óptimo o lo intensivo en estos grupos de pacientes, aclaro que SPRINT es sobre pacientes hipertensos, ¿no? Pero no incluyó pacientes diabéticos. Pero usted quiere ser intensivo con ellos, quiere ser más óptimo, le va a costar más, porque estos pacientes van a necesitar 2 veces más drogas que los pacientes que tenían un tratamiento estándar. Esto es para resaltar nuevamente una revisión sistemática. Fue más reciente, del año 2016, incluyó 19 pruebas, casi 45,000 pacientes. Comparaban grupos de 140/81 versus 133/76. Todos se beneficiaron, sobre todo con una presión arterial menor de 140 de sistólica, y los beneficios fueron mayores en los pacientes de más alto riesgo cardiovascular. Ejemplo, diabetes, enfermedad renal o que ya tenían enfermedad cardiovascular. Finalmente,
Para concluir, basado en las recomendaciones de la sociedad y específicamente en los pacientes diabéticos, la presión arterial debe reducirse menor de 140/90 y tratarse hasta un objetivo de 130/80. En los ancianos debe ser un poquito más laxo. La estrategia de tratamiento debe incluir un inhibidor del sistema de renina-angiotensina, un ARA2 o un inhibidor de ECA, o adicionar un calcio-antidiurético o un diurético tipo cianida. Y el tratamiento debe ser multifactorial. Debe asociarse con el control adecuado de los lípidos en estos pacientes. Esta es una recomendación de la ADA que me pareció interesante. Ellos dividen en dos grupos inicialmente. Los pacientes, le llega a usted el paciente menos de 160/100, inicie un solo agente antihipertensivo. Y si es mayor de 160/100, esto es algo muy subjetivo, solamente son guías. Y puede usted iniciar con dos partidas. Pero en ambos grupos hay modificaciones del estilo de vida. Y finalmente después lo dividen si tiene albuminuria o no tiene albuminuria. Si tiene albuminuria, inicie de entrada, si tiene albuminuria, inicie una IDECA o ARA2, lo que han demostrado mayor evidencia en estos grupos. Desde el punto de vista mío, yo independientemente que tenga albuminuria o no lo tenga, a estos pacientes diabéticos con hipertensión, para mí la droga de elección es o una IDECA o una ARA2. Y de ahí en adelante, de acuerdo a los objetivos de tensión arterial que usted establezca en cada paciente, usted adicionará el antihipertensivo siguiente, que puede ser un antagonista de calcio o un diurético, y finalmente llegan hasta el último, la cuarta droga, es antagonista de los receptores mineralocorticoides, es tipo espirolator, para los pacientes que son refractarios a esta triple terapias. ¿Y por qué es importante esto? Porque a medida que se le va dañando el riñón en estos pacientes, entre más se le dañe, la mortalidad es mucho mayor. No daño hasta tener un daño más grande o final, que es del 20%. Entonces, es muy importante tratar la hipertensión en estos pacientes. Lógicamente, uno tiene que asociar con las otras medidas con que se asocia la modificación del estilo de vida, la dieta sana, la pérdida de peso, la reducción de ingesta de sal y el consumo moderado de alcohol. Esa palabra moderado tiene un doble sentido. Yo, generalmente, en Colombia no se debería utilizarlo porque a veces lo malinterpretan los pacientes y en general en estos pacientes uno no les debe exigir no ingesta de alcohol porque interpretan el moderado como algo mucho más laxo. Y quise traer esto porque a veces nos remiten a nosotros pacientes diabéticos, hipertensos y que ya tienen la creatinina alta. Y me pareció muy interesante. Porque a veces se les incrementa la creatinina a estos pacientes después de haberse iniciado una inhibidor que una ARA2 y se la terminan suprimiendo. Gran error. Por lo general ellos concluyen, los autores concluyen que en pacientes con insuficiencia renal con creatinina mayor de 1.4 tratados con inhibidores existe una fuerza entre el aumento temprano y moderado y que no debe ser superior al 30%. Lógicamente a estos pacientes hay que controlarlos porque es la única forma de saber que se eleva la creatinina. La recomendación es no suspender el tratamiento a menos que el nivel de creatinina sera se eleve sea muy alto por encima del 30 o el 50% o que se asocie con hipercalemia. Lógicamente hay que tener, esto es el año 2002, en esa época no existía manejo las drogas que hoy tenemos para manejar la hipercalemia. Miren lo que pasa. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen creatinina normal, el incremento moderado es muy moderado después de haber iniciado una inhibidora con una ARA2. Pero los pacientes que ya tienen creatinina alta, usted debe esperar un incremento que no debe ser mayor del 30% en estos pacientes. Debe tener en cuenta que los pacientes que tienen creatinina muy alta o tienen falla cardíaca o están depletados de volumen, la elevación de la creatinina va a ser mucho mayor. Y aquí establece un algoritmo. Me disculpa si no se puede ver bien. Usted inicia medio de ECA, ¿no? Pero usted debe vigilarlo. Y debe tener de entrada una creatinina y un nivel de potasio. Mínimo estas dos cosas. Y chequear a este paciente a las 2 semanas. Que desafortunadamente, en la realidad no es fácil o no es factible. Si la creatinina, por lo general un mes, no ha cambiado, usted siga la elevada. O si se ha elevado menos del 30%, también usted puede continuar la creatinina. Pero si la creatinina se eleva mayor del 50%, por lo general, lo que uno ve más en la práctica clínica es que no esté depletado de volumen, que no esté deshidratado o que no esté hipotenso. Por lo general, siempre son pacientes que tienen una dosis alta de diuréticos.
Entonces, o tienen una estenosis de arteria renal bilateral. Muy raro, pero la literatura y este diagrama lo coloca. Finalmente, quiero terminar. Podemos matar 2 pájaros de un solo tiro, y esto se debe a las recientes apariciones de drogas antidiabéticas en hipertensión arterial. Existen drogas hipovolemizantes con efectos antihipertensivos. Se puede utilizar como complemento o reemplazo. Como reemplazo no, pero sí como complemento. Y se refieren a los inhibidores de los receptores SGLT2. Aquí están los principales estudios, el CANVAS, el CREDENCE, el EMPA y el DECLARE. Todos eran pacientes diabéticos. Pero miren que la mayoría, mínimo el 85% eran hipertensos. Y aquí traje una diapositiva del CANVAS, el efecto de la cariproboscina comparado con placebo, donde hubo una importante reducción de la presión sistólica, alcanzando los niveles objetivos que se recomiendan en estos pacientes, en los pacientes que utilizan canaproboscina. Hay que resaltar que estos pacientes que eran hipertensos, todos tenían una droga antihipertensiva complementaria. Y la glifosina ayudó a mejorar estas cifras de tensión arterial. Recordar finalmente, la FDA aprueba estas drogas por encima de una tasa de filtración por encima de mayor de 45, pero en estudios incluyeron pacientes hasta tasa de filtración menor de 30 minutos. Por lo general no se recomienda por debajo de 30, para que usted lo tenga en cuenta. Esto es para resaltar, aparte de su efecto natriurético, que se ve sobre todo en los pacientes que tienen funcional, se establecen otros mecanismos posibles para reducir la presión arterial, como es reducir el tono simpático y mejorar la respuesta al óxido nítrico. En estos pacientes, porque a veces son multimórbidos, hay que evaluar la herencia de cada visita del paciente, reducir la polifarmacia y privilegiar el uso de combinaciones en una sola píldora, flexibilizar los esquemas posológicos, estimular los comportamientos saludables, incorporar el uso de monitoreo en casa y dedicarle tiempo. Son pacientes realmente que necesitan tiempo porque son diabéticos, hiperlipidémicos, tienen falla renal, son hipertensos de la tiroides y a veces tienen hasta insulina. Ahora, ¿qué tanto se debería bajar la tensión arterial? Ese es el dilema. Para algunos dicen que la curva J no existe. Y entonces, cuanto más baja la presión arterial es mejor. Entonces, yo le traigo, cada paciente es un mundo diferente. Y los objetivos de atención arterial son en función de cada paciente. Y una cosa es la edad cronológica, o sea, la edad del calendario versus la edad biológica. Y uno ve en las prácticas a veces pacientes de 85 años y tú lo ves y parecen de 85 años. Pero a veces son pacientes de 80 años y parecen de 60. La recomendación mía es que trátelo como si fuera de 60, porque son pacientes de 80 años, juegan tenis, son a veces ejecutivos, lo he visto en la práctica clínica, y parecen gente joven, tanto hombres como mujeres. Trátelo como si fuera de 50 años. Y aquí estos 3 escenarios. No es lo mismo un diabético de 85 años, un ancianato, hipertenso con ACV y demencia, versus un paciente de 30 años, diabético, hipertenso, está estudiando posgrado, está haciendo una maestría y es deportista. A este alto rendimiento desde el punto de vista terapéutico, a este es el que se le debe exigir. Este debe ser el óptimo. En este debe ser lo mínimo escenario. Yo me contentaría en este paciente con 150, 90, en este paciente anciano. No me voy a hacer exigente. Y en esta paciente, mujer ejecutiva de 50 años, bueno, ya usted puede hablar con ella y cuadrar las cosas, pero yo también he pensado que a este paciente también uno le debería exigir, porque tiene 50 años y es una mujer activa. Finalmente, y quiero llegar a esta conclusión, la disminución de la presión en pacientes diabéticos es eficaz para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todas las clases de antihipertensivos, cuando se comparan con placebo, reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque lo más importante es reducir la cifra de tensión, o sin diabetes. Entonces, hago este énfasis porque a veces llegan a pacientes que son diabéticos, son hipertensos, tienen función renal normal, no tienen microalbuminuria y vienen tratados con una droga desde hace 10 años y están felices y tienen cifra de tensión arterial. Y empieza el médico a cambiarle la droga. No, si la paciente está con X droga y está bien y está controlado, deje la droga, si no sea una Ioreca o una ARA2. Pero no cambiemos la moda por un artículo, exceptuando a no ser que tenga una contraindicación.
Eso sí, debe quedar claro que todos los pacientes diabéticos con hipertensión, los bloqueadores del sistema y en particular los inhibidores de ECA parecen ser significativamente, no parecen, son más efectivos que otra clase para el virus. Y debe recomendarse esta droga como terapia inicial para reducir la presión arterial en pacientes intervensos con diabetes. Para concluir, estas conclusiones de la ADA que fueron publicadas en Diabetes, que todos los pacientes diabéticos de hipertensión con riesgo cardiovascular a 10 años mayor o igual al 15%, el objetivo debe ser menor de 130/80, si se puede alcanzar de una forma. Y esto es un nivel de evidencia C, en recomendaciones de expertos. Contrariamente, el mismo paciente, pero con un menor riesgo cardiovascular a 10 años, menor del 15%, el objetivo debe ser 140/90. Ojo, esto es nivel de evidencia A. El tratamiento debe iniciarse o incluir siempre un IDECA o un ARA2, a no ser que tenga una falla renal muy avanzada, que tenga tos por IDECA o por ARA2, que es muy rara, o que tenga una hipercalemia intratable. Ojo, porque tiene uno que ver todas estas cosas. Por lo general, a veces se necesita terapia múltiple en estos grupos de pacientes para conseguir los niveles de presión arterial objetivo. Muchas gracias.